señor rector, acompañado de su consejo superior, su consejo académico y la actual PUC. Comenzará con una explicación hacia ustedes y luego cada uno de ustedes tiene posibilidad a una pregunta y luego a una repregunta. Comenzamos, por favor. Buenos días con todas y con todos, queridos miembros de los medios de comunicación. Para esta universidad y para mí personalmente es muy grato recibirles en esta casa con toda cordialidad y respeto. Y aprecio el que me acompañen el señor presidente del Consejo Superior, el señor vicerrector y otras autoridades, y también los responsables de las unidades académicas, porque esta rueda de prensa no es personal, no es con un ciudadano, que soy yo, es con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Me van a permitir muy breves palabras introductorias para que después ustedes con absoluta libertad hagan las preguntas que consideren oportunas. La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior actualmente vigente, conocida por sus siglas LOES, reconocen la autonomía de las universidades ecuatorianas. Y digo reconocen, no conceden, porque la autonomía universitaria no es una concesión graciosa de tal o cual gobierno. La autonomía universitaria es esencial a la universidad y por eso los gobiernos democráticos de todo el mundo la reconocen. ¿En qué consiste la autonomía universitaria? No en que cada universidad hace lo que a bien tenga, no. La autonomía universitaria, en resumen, consiste en que las universidades hacen lo que consideran que se debe hacer y hacen lo que consideran que se debe hacer siempre en el marco de la Constitución y la ley. De tal manera que no es una facultad de hacer lo que a uno, digamos en términos familiares, le dé la gana. No, eso no es autonomía, eso es anarquía. Sobre esta base actúa esta universidad en todo. Y les cito algunas cosas que han estado estos días en la opinión pública. El artículo 89 de la LOES, párrafo primero, dice lo siguiente: las universidades de régimen particular, esta es una de ellas, tienen facultad, oigan bien, esto lo dice la ley, facultad, no tienen permiso, o tienen, no, tienen facultad, es decir, que dentro de sus atribuciones está lo que sigue. Tienen facultad para determinar, a través de su máximo órgano colegiado académico superior, los aranceles por costos de carrera de acuerdo con su normativa interna, de tal manera que en el ámbito de la autonomía la ley dice que podemos, que tenemos facultad, que tenemos atribuciones, y en el uso de esas atribuciones el Consejo Superior,
que es el máximo organismo colegiado, establece los aranceles, no de acuerdo con lo que diga nadie, sino de acuerdo con nuestra normativa interna. Insisto, la PUSE se ha atenido escrupulosamente a lo que manda la ley. Y no me voy a alargar mucho más. Lo que aquí vamos a tratar posiblemente, en su sustancia, sea ya historia. ¿Por qué? Porque la PUSE, usando de sus atribuciones, usando de su facultad, aprobó aranceles y presupuesto del año que está para terminarse, por eso digo que ya es historia, los aprobó en noviembre del año pasado y los aprobó su máximo organismo colegiado, en uso de sus facultades, en uso de sus atribuciones. Una vez aprobado el presupuesto, se puso en marcha y, como digo, ya estamos terminando el ejercicio económico. Esto ya es historia. El mismo artículo 89 de la ley, de la LOES, en su párrafo segundo, dice textualmente lo siguiente: las instituciones de educación superior particulares establecerán los aranceles ajustándose a los parámetros generales que establecerá el Consejo de Educación Superior. Es decir, que los aranceles no los establecemos a nuestro libre albedrío, los establecemos de acuerdo con los parámetros generales que establezca el CES. Ahora bien, y esto es muy importante tenerlo presente, ¿ha promulgado el CES esos parámetros generales? Queridos comunicadores, hasta ahora no lo ha hecho. La ley fue promulgada el 12 de octubre del año 2010. Y 4 años después de promulgada la ley, el Consejo de Educación Superior aún no establece los parámetros generales a los cuales tenemos que atenernos, obviamente, las universidades. Creo que estoy usando un lenguaje claro y al mismo tiempo absolutamente lógico. Si no tenemos parámetros generales establecidos por el CES, ¿a qué nos vamos a tener? Pues nos vamos a tener a la ley. ¿Y qué dice la ley? El artículo 89, en ese mismo párrafo segundo, dice que las universidades deberán, es decir, es una obligación que las universidades tenemos que cumplir. Deberán necesariamente, añade este adverbio tan importante, tomar en cuenta y señala 8 criterios para establecer los aranceles. No uno solo, no por ejemplo el índice inflacionario del país, sino 8 criterios, que son los siguientes. Cito textualmente, ustedes pueden ir al artículo 89 y verificar la veracidad de lo que estoy diciendo. El nivel de la enseñanza, la calidad de la enseñanza, el pago adecuado a los docentes, los costos de investigación, los costos de extensión, los costos de los servicios educativos, el desarrollo de la infraestructura. Aquí cerca pueden ustedes ver un edificio de 6 plantas que estamos construyendo. Eso no se construye sin plata, eso cuesta, son costos de infraestructura.
Y después dice, otras inversiones de tipo académico. 8 criterios enuncia la ley. Y lo dice en su artículo 89, párrafo segundo. Pero además, queridos comunicadores, todas las universidades ecuatorianas están sometidas a una evaluación por el organismo estatal competente, que es el CEAASES, que ustedes conocen. Esa evaluación, como toda evaluación, arroja luces y sombras, cosas positivas y cosas que hay que mejorar. Y de ahí salen los famosos planes de mejora. Pues además de los 8 criterios que acabo de recordar, tenemos unos planes de mejora en marcha que también cuestan dinero y que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de establecer aranceles. Este me parece a mí que es el estado de la cuestión al que debemos atenernos para discutir cualquier cosa que se refiera a la administración financiera de las universidades privadas, particulares. No quiero alargarme, porque ustedes son personas muy ocupadas y no tienen por qué aguantar a un rector que se alarga en sus discursos. De manera que por mí está abierto el foro. Nuestra directora de comunicación va a actuar de maestra de ceremonias para meternos en orden. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, comienza la pregunta. Sí, rector, muy buenos días a todos los presentes. Con respecto a la pensión diferenciada, quisiera que nos explicase cuáles son las características, si bien es cierto estamos conscientes de que no era obligatoria, cuál fue la reforma que se hizo con respecto a esta pensión diferenciada y si de alguna manera hubo malestar por parte de los estudiantes ante esas reformas. Es una pregunta sumamente importante. A nadie le gusta en este mundo que le recorten los beneficios. Se pone muy contento cuando los beneficios se acrecientan, pero cuando se recortan por alguna razón, pues uno se pone incómodo. No solo los estudiantes, usted y yo podemos decir, hombre, ¿cómo me quitan esto, ¿no? Es un beneficio que está, como usted muy bien ha dicho, no lo manda la ley. La ley dice que procurarán. Y esta universidad, por el espíritu cristiano que la anima y por su profundo sentido democrático, a la vista de tantas cosas que hay que tener en cuenta para solventar los gastos de la universidad, dice, hombre, pero ¿y los pobres estudiantes que no pueden? Ahí actúa el principio de igualdad de oportunidades, que pague más el que más tiene y que pague menos el que menos puede. Esto no es una limosna, por favor, la limosna no dignifica, pero el sentido profundo de la igualdad de oportunidades desencadena una serie de acciones como esta de la pensión diferenciada, que está, según la actual legislación, en la potestad de las universidades. Esta universidad viene practicando este mecanismo de igualdad de oportunidades desde hace más de 30 años. Y a la vista de la cantidad de cosas que exige, por cierto, una educación de calidad, pues ha tenido que ajustar. Y esto es todo, en resumen. Una explicación más amplia y más técnica les puede dar el señor director de estudiantes. La Constitución de la República del Ecuador y consecuentemente la LOES dice que toda la plata que el Estado da a la PUCE, en este caso, hay que utilizarla para becas y otras ayudas a estudiantes. Un tipo de ayuda sistemático es este. El Estado nos da aproximadamente unos 15 millones en total. No son 20 como he visto por ahí. Sería estupendo que nos diera 20 y que de acuerdo con la ley también los destináramos a los estudiantes como manda la ley.
Recibimos unos 15 millones. Y esos 15 millones hay que distribuirlos entre una población de unos 9.000, casi 10.000 estudiantes en Quito y otros 10.000 en provincias. Entonces, pues ahí está. Y las cuentas están sumamente claras. Puede venir una auditoría a ver qué hace la PUCE con esa plata y serán muy bienvenidos los auditores para ver si realmente se hacen las cosas como hay que hacerlas. Gracias. Colegas, ¿alguien más? ¿Y alguien telégrafo? Sí. Buenos días, señor rector. Quisiera que me aclare una situación. Usted dice que la ley, mejor dicho, que hace un año se hizo este presupuesto para este año. Y en mayo de este año el CES emitió un reglamento provisional. Es decir, que eso no está por sobre lo que ustedes ya hicieron. O sea, eso no impediría que ustedes continúen con el alza. Gracias, sí. El CES efectivamente en mayo emitió una resolución. En un ordenamiento jurídico, una resolución no está por encima de la ley, está por debajo de la ley. Por otra parte, hay un principio, aquí los abogados me pueden ayudar, hay un principio del derecho que dice que la norma no tiene efecto retroactivo. Si yo apruebo y pongo en marcha un mecanismo en noviembre, una resolución de mayo no puede tener efecto retroactivo. Creo que no hace falta abundar en el asunto. Gracias. Avisa. Algo que no me quedó claro, que fue la pregunta del compañero, en lo que respecta a la pensión diferenciada se hablaba de una revisión del 10%, es decir, que si el estudiante pagaba el 50%, pues ahora paga el 60%. Sí, algo así es. Verán, al hacer una revisión, esta universidad, por su talante, digámoslo así, y por los criterios que él anima, quiere hacer las cosas de manera que dentro de lo humanamente posible no sean gravosas, no resulten una medida realmente gravosa. Entonces, a lo largo de 3 semestres, de los cuales ya han pasado 2, si no me equivoco, se va aplicando gradualmente ese 10%. De manera que si uno pagaba 10, pues pagará 11, pero este semestre. Después el siguiente semestre se acumulará otro 10%, de tal manera que llegará en 4 semestres a nivelarse y a favorecer a más estudiantes limitados de recursos. Valga la ocasión para decirles que más de un 90% de estudiantes de esta universidad reciben los beneficios de la pensión diferenciada. Muchos venían de desertar de las carreras precisamente por esta pensión diferenciada. Esto fue lo que mencionaron los estudiantes en la protesta que realizaron. Pues yo le daré una respuesta positiva cuando acaben las matrículas. Le podré decir, hombre, no se han matriculado 9.000, se han matriculado 8.000. Ahí podrán evaluar. Entonces. Exactamente, exacto. Son cuestiones. El telégrafo es la pregunta. Quisiera que me aclare si el señor estudiante Eric Mosso fue removido o separado de la institución. ¿Qué más se quisiera? ¿Qué más se quisiera que poner en su currículum fui expulsado de la PUCE? ¿Y por qué digo que más se quisiera? Porque es un señor que tiene apetencias políticas. Todos los ciudadanos tenemos derecho a tener apetencias políticas. Primero era presidente de la FEUCE, ahora es presidente de la Corporación de Estudiantes de Universidades Particulares, después posiblemente querrá ser concejal, después secretario general, después ministro de Estado, sí. Y poner en que fue expulsado de la PUCE, imagínense, qué estupendo. Yo personalmente no le voy a dar ese gusto. ¿Alguien más, compañeros? Queda finalizada la rueda.